Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Si alguien se rompe un brazo, digamos, que la dinámica médica es casi reconfortante por su simplicidad. Claro, es súper directa, ¿no? Exacto. O sea, existe una expectativa de precisión absoluta, como si fuera ingeniería básica. Te toman una radiografía, ves esa línea blanca dentada en el hueso, y el médico simplemente señala la pantalla y dice, bueno, ahí está el problema. Es una dinámica totalmente binaria. O está roto o está intacto. Y, a ver, al cerebro humano le encanta eso. Sí, nos fascina. Nos gusta un montón que las cosas sean visibles, que se puedan categorizar rápido, porque nos da una especie de ilusión de control sobre la situación. Pero claro, cuando cruzamos la frontera hacia el terreno del trauma y de las fracturas sociales profundas, de repente esa máquina de rayos X deja de funcionar por completo. Ajá, se apaga. Totalmente, nos enfrentamos a un panorama donde el daño no proyecta una sombra en una placa médica. Y bueno, precisamente de eso trata nuestra inmersión profunda de hoy. El objetivo en este análisis es desentrañar una realidad estructural inmensa en el Perú, o sea, la violencia contra las mujeres. Y para la audiencia que nos escucha, dimensionar algo tan complejo no es fácil. Así que vamos a apoyarnos en un conjunto de fuentes muy sólidas hoy. Sí, tenemos bastante material. Así es. Revisaremos desde el marco legal peruano, como la Ley 30364, los datos estadísticos súper recientes del INEI, hasta investigaciones académicas que desmenuzan toda la psicología detrás de estos actos. Y esa es justamente la misión de hoy. Queremos decodificar los tipos exactos de violencia, entender su verdadera frecuencia y, sobre todo, examinar quiénes son realmente los agresores. Que suele ser lo más impactante. Definitivamente. Porque el gran mito que la sociedad suele perpetuar es esta idea de que la violencia siempre deja marcas visibles, ¿verdad? Como el hueso roto en la radiografía que mencionaba. Sin embargo, existen formas de agresión tan sutiles, tan, digamos, milimétricamente insertadas en el día a día, que pasan completamente desapercibidas. Y ese creo que es el punto de partida fundamental para nosotros hoy. Porque antes de poder medir qué tan inmenso es este problema a nivel nacional, primero necesitamos definir con exactitud qué es lo que estamos buscando. Claro, saber qué mirar. Exacto. La violencia es una maestra del disfraz. O sea, si la sociedad no sabe cómo se ve una agresión cuando no hay un golpe físico de por medio, pues las estadísticas no sirven de nada. De acuerdo. Entonces, desarmemos un poco ese disfraz. Las fuentes, específicamente la Ley 30364, establecen una clasificación oficial que nos sirve de mapa. Ajá. A ver, la violencia física es la más evidente, digamos, el daño corporal directo. Pero estaba leyendo que me llama mucho la atención que la ley también incluye aquí la privación de necesidades básicas que cause daño físico. O sea, no es solo un empujón, es, por ejemplo, impedir que alguien acceda a sus medicamentos. Exactamente. Y esa es literalmente solo la punta del iceberg. Porque debajo de la superficie, la ley y los estudios académicos nos obligan a mirar la violencia psicológica o emocional. Que es tremenda. Es la verdadera destructora silenciosa. Hablamos de un patrón constante de humillaciones, de aislamiento forzado, de un control sistemático sobre con quién habla la persona o cómo se viste. Uf, sí. Y el objetivo final, y tal vez el más perverso de esta modalidad, es generar un estado clínico que en psicología denominamos indefensión aprendida. A ver, Esther, detengámonos ahí un segundo. Indefensión aprendida. Suena a que la mente hace una especie de cortocircuito, ¿no? ¿Cómo ocurre eso en la vida real? Ocurre a través de un desgaste milimétrico, como una gota de agua. Imagina una persona que es sometida a críticas crueles todo el tiempo, donde cualquier decisión que tome es catalogada como estúpida o inútil por su pareja. Claro, te van minando. Tal cual. Al principio, la víctima intenta defenderse. Trata de cambiar su comportamiento para evitar el conflicto. Pero el agresor sigue atacando, sin importar lo que ella haga. Y eventualmente, el cerebro humano simplemente se rinde. ¡Wow! Aprende que ninguna acción va a evitar el castigo. La persona es reducida sistemáticamente hasta que siente que ha perdido toda agencia sobre su vida. Se convence de que no tiene capacidad alguna de reacción o de escape, aunque, digamos, la puerta esté abierta. Es como el clásico experimento de la rana en el agua hirviendo, ¿no?
El daño sube de temperatura tan lentamente Este que contenido fue cuando llega al desarrollado punto por la letal, Asociación la capacidad Economía, de saltar Sostenibilidad ya e no existe. Interseccionalidad Es una AESI, analogía perfecta. ONG Y peruana. luego las fuentes también abordan la violencia sexual. Y me parece súper importante notar que los documentos no se limitan al concepto tradicional del acto forzado mediante violencia física. Sí, van mucho más allá. Incluyen cualquier forma de coacción, de vulneración de la libertad sexual o incluso la exposición a material pornográfico sin el consentimiento de la pareja. Pero aquí es donde la investigación académica arroja una luz sobre un ángulo que me pareció fascinante y perturbador a la vez. ¿Te refieres a la distinción entre las formas de coerción material, supongo, económica y violencia patrimonial? Y a simple vista parecen sinónimos, pero la revista detalla que operan de maneras muy distintas. ¿Cuál es exactamente la frontera entre estas dos? Es una distinción vital para entender las mecánicas de dominación. A ver, la violencia económica se centra en el flujo de los recursos necesarios para la subsistencia diaria. O sea, el dinero del día a día. Exacto. Implica asfixiar a la persona financieramente. Hablamos de limitar el ingreso de dinero al hogar a propósito, exigir que la mujer rinda cuentas de cada centavo gastado en el mercado o evadir sistemáticamente el pago de alimentos para los hijos como una forma de castigo. Es básicamente el control del flujo. Mientras que la patrimonial va por otro lado, ¿cierto? Correcto. La violencia patrimonial va dirigida a los bienes concretos, a las propiedades en sí. Es retener o esconder los documentos de identidad para que la mujer no pueda realizar trámites, o apropiarse de bienes que ella compró, Claro. o dañar intencionalmente sus herramientas, por ejemplo, destruir la computadora que ella utiliza para trabajar remoto. Y lo grave que señala la revista Veritas es que estas formas de violencia, a pesar de ser devastadoras, muchas veces no están tipificadas como delitos autónomos y claros en el Código Penal peruano. Lo cual deja a los operadores de justicia un poco atados de manos. Totalmente atados de manos. Tratando de visualizar esto, la violencia económica y patrimonial funcionan juntas como una especie de jaula invisible. Si alguien te quita tus herramientas de trabajo, esconde tus documentos de identidad y controla hasta el último centavo que necesitas para comprar comida, la puerta de esa jaula puede estar abierta de par en par, pero es materialmente imposible salir caminando de ahí. Sí, es imposible. Te cortan las alas. Ahora la pregunta lógica que me surge es, si este control funciona tan bien sin necesidad de violencia física, ¿por qué los reportes muestran que casi siempre termina escalando a los golpes? Porque es una progresión clásica del dominio absoluto. O sea, esa jaula invisible crea una asimetría de poder total. Pero el ser humano tiene un instinto de supervivencia innegable, ¿no? Claro, en algún momento intentas respirar. Exacto. Y cuando la víctima intenta cuestionar ese control financiero, cuando pide recuperar su tarjeta bancaria o intenta buscar un trabajo, el agresor percibe inmediatamente que su posición de poder está amenazada. Entiendo. Y como las herramientas de control silencioso ya no le son suficientes para mantener la sumisión, pues recurre a la violencia física. Es, digamos, el mecanismo final para reafirmar su superioridad y aplastar cualquier intento de autonomía. Es escalofriante de verdad. Y las fuentes van más allá de las 4 paredes del hogar, mencionando la violencia simbólica e institucional. Y aquí es donde sí tengo que pedir que analicemos el reporte de Retrasex, porque yo quedé totalmente desconcertada. Sí, es un documento muy duro de leer. Habla del abuso hacia las trabajadoras sexuales. O sea, uno asume que las instituciones del Estado están diseñadas para desmantelar estas jaulas invisibles de las que hablamos. Sin embargo, el informe señala directamente a la policía y al serenazgo. ¿Cómo se justifica legalmente o sistémicamente este abuso institucional? Bueno, es que es una de las realidades más oscuras del sistema. No se justifica legalmente de ninguna forma. Se ampara en la impunidad y en la violencia simbólica. Ajá. Y recordemos que la violencia simbólica es la imposición de creencias y estereotipos que justifican la desigualdad. En este caso, el Estado, a través de ciertos malos elementos policiales o municipales, ejerce una persecución sistemática que está basada puramente en el prejuicio moral. Uf. El informe documenta cosas gravísimas: extorsiones, allanamientos violentos sin presencia de fiscales y maltrato físico bajo la excusa de, entre comillas, limpiar las calles. Básicamente es un castigo moral disfrazado de orden público. Exacto.
Es una violencia institucional porque quienes tienen el deber Este constitucional de contenido proteger fue se desarrollado por la convierten en los Asociación perpetradores. Economía, Y lo Sostenibilidad hacen e sabiendo que estas Interseccionalidad mujeres, AESI, por el estigma social de ONG su labor, peruana. difícilmente van a ir a una comisaría a denunciar a otro policía. Claro, el sistema las aísla. Sí, es la vulnerabilidad llevada al extremo, pero con el sello invisible del Estado. Bueno, y si esta estructura de jaulas invisibles, de asfixia económica y barreras institucionales es tan efectiva, la siguiente pregunta natural es, ¿cuántas mujeres están atrapadas en esta dinámica en el Perú hoy en día? Al revisar los datos estadísticos queda clarísimo que la teoría de los casos aislados es una ficción absoluta. Sí, los números que proporciona el Instituto Nacional de Estadística e Informática a través de la ENDES 2020 son abrumadores de verdad. Revelan que más del 54% de las mujeres en el Perú han experimentado algún tipo de violencia por parte de su pareja a lo largo de su vida. Espera, detengámonos en ese porcentaje. ¿Estamos hablando de más de la mitad de la población femenina del país? Más de la mitad. Y el desglose de ese 54% confirma todo lo que venimos analizando sobre el disfraz de la violencia. A ver, cuéntame los números. Mira, el 50.1% reporta haber sufrido violencia psicológica, el 27.1% violencia física y casi un 6% violencia sexual dentro de la pareja. ¡Wow! Así que la violencia psicológica es por un margen amplísimo la líder indiscutible en las estadísticas. Y si cruzamos esto con la intensidad actual que muestran las instituciones de apoyo, pues el panorama no parece estar mejorando para nada. Leía que los centros de emergencia mujer reciben más de 140,000 casos anualmente. Es una cifra tremenda. Es una locura. Y además, un reporte súper reciente del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC indica que tan solo en enero de 2025 hubo 17 feminicidios. O sea, 17 vidas perdidas solo en el primer mes del año. Una tragedia absoluta. Y el reporte menciona que las denuncias se concentran de manera alarmante en regiones específicas como Moquegua, Arequipa y Apurímac. ¿A qué se debe esta concentración territorial? O sea, ¿por qué esas regiones en particular? Es una excelente observación. La investigación sugiere que no es una casualidad geográfica en lo absoluto. Es más bien una intersección de factores estructurales. Ajá, ¿como cuáles? Estas regiones comparten características muy particulares. En muchos de sus distritos hay una fuerte presencia de dinámicas que están asociadas a la minería y a economías de enclave, y esto históricamente exacerba patrones fuertemente patriarcales y machistas en la comunidad. Entiendo. Y a esto se le suma el aislamiento geográfico de ciertas zonas rurales, donde la presencia del Estado es mínima. Imagínate, si la comisaría más cercana está a 3 horas de camino y no hay personal que hable quechua o aymara, el nivel de impunidad se dispara. Y por ende, la incidencia de violencia registrada. Exactamente. Lo cual nos lleva, creo yo, a la estadística que verdaderamente resulta más difícil de asimilar en toda esta inmersión profunda. Y es el factor del silencio. Los datos revelan que de todas las mujeres que sufren estas agresiones, apenas un 26.2% busca ayuda institucional, principalmente en comisarías. Ese número es muy bajo. Es bajísimo. Pero lo impactante viene al preguntarles el porqué de su silencio. El 46.4% respondió que creía que, cito, no era necesario o que simplemente son cosas de la vida. Sí, es desolador leer eso. Casi la mitad de las víctimas piensa que el abuso que viven no requiere intervención. ¿Cómo es posible llegar a esa conclusión? En los apuntes psicológicos se menciona el síndrome de adaptación paradójica. ¿Tiene esto algo que ver con esa normalización del infierno? Tiene todo que ver. Y es súper crucial entender que esto no es falta de inteligencia o falta de voluntad de parte de la víctima. Es un mecanismo de supervivencia puro y duro del cerebro humano. Un mecanismo de defensa. Tal cual. Cuando una persona está sometida a un estrés traumático continuo, el sistema nervioso simplemente no puede operar en un estado de pánico y alerta máxima las 24 horas del día. Colapsaría. Así que el cerebro cambia la realidad para poder tolerarla. Literalmente. Para sobrevivir psicológicamente, la víctima empieza a distorsionar su propia percepción. Inicia un proceso de minimización del daño, pensando cosas como, bueno, solo fue un empujón, no me rompió nada. ¡Guau! Comienza a asumir la culpa,
justificando al agresor diciendo, es que yo lo provoqué por no tener la cena lista a tiempo. Y finalmente, integra el maltrato como una dinámica normal de pareja. Este ¡Qué contenido fue fuerte! desarrollado Es que por la reconocer Asociación diariamente que la Economía, persona con la que Sostenibilidad e construiste una vida y de la cual AESI, quizás dependes ONG económicamente peruana. es tu destructor, es cognitivamente insoportable. Así que la mente se adapta a la paradoja de amar y temer a la misma persona al mismo tiempo. Y a esto se le suman factores agravantes que complican aún más el panorama, ¿no? Los documentos del Ministerio de la Mujer subrayan que el consumo de alcohol o drogas por parte del agresor está presente en casi la mitad, en el 48.5% de los casos de violencia física. Es un acelerador gravísimo. Y luego está el concepto de la vulnerabilidad cruzada o interseccionalidad. Los datos muestran que las mujeres en situación de discapacidad o de comunidades indígenas reportan índices mucho más altos de abuso. Cuando sumamos estas capas de identidad, me imagino que las barreras se vuelven casi infranqueables. Es que la interseccionalidad nos obliga a ver cómo diferentes formas de discriminación se superponen. Imagina la jaula de la que hablábamos hace un rato. Ajá, la jaula invisible. Exacto. Para una mujer con una discapacidad severa, la jaula no es solo financiera, es física. Su agresor puede ser la misma persona encargada de alimentarla o moverla de la cama. O sea, ¿cómo denuncias a la única persona que te permite sobrevivir biológicamente? Es una trampa perfecta. Y en el caso de mujeres andinas o amazónicas, sumas las barreras lingüísticas, el racismo institucional y, bueno, la lejanía de los servicios estatales. Todo esto crea un muro de silencio casi impenetrable. Si entendemos lo masivo que es este problema y vemos cómo las víctimas son empujadas a normalizarlo por pura supervivencia, llegamos a la pregunta que destroza uno de los mitos sociales más grandes. ¿Quién está perpetrando todo esto? El famoso mito del agresor desconocido. Exacto, porque durante décadas el cine, la televisión, nos han vendido la idea del desconocido acechando en un callejón oscuro como el gran peligro para las mujeres. Pero los datos cuentan una historia radicalmente opuesta. Ese mito del callejón oscuro es muy peligroso, porque crea una falsa sensación de seguridad dentro de las casas. Las estadísticas globales y nacionales son contundentes en esto. La inmensa mayoría de la violencia proviene de la pareja o la expareja. Alguien de confianza. Así es. El entorno doméstico que, el lugar que por definición universal debería ser el refugio más seguro del ser humano, resulta ser el territorio estadísticamente más letal para una mujer. Y para entender cómo ocurre esa transformación, o sea, cómo alguien a quien amas se convierte en tu agresor sin que huyas de inmediato, hay una tesis doctoral de la Universidad de Extremadura entre nuestras fuentes que resulta muy reveladora. Sí, el análisis del ciclo de violencia. Exacto. Analiza la psicología de los agresores y rescata la teoría del ciclo de la violencia de Eleanor Walker. Es un ciclo de 3 fases, ¿cierto? Así es. Empieza con la fase de acumulación de tensión. Aquí detallan que el agresor se muestra irritable. La hostilidad, digamos, flota en el aire por cualquier pequeñez. Y la mujer entra en este estado de caminar sobre cáscaras de huevo. Tal cual, intentando desesperadamente mantener la calma en la casa y evitar que todo estalle. Pero luego viene la explosión, el incidente violento que puede ser físico, psicológico severo o sexual. Ya. Pero es la tercera fase la que creo que es vital que desmenucemos hoy, porque es la más confusa desde afuera, la fase de la luna de miel. Claro, la luna de miel es la trampa. Es el componente psicológico que sostiene toda la estructura del abuso. Después de la explosión violenta, la tensión del agresor se libera. Entonces experimenta un arrepentimiento que en ese momento puede parecer genuino. Llora, pide perdón de rodillas, jura solemnemente que nunca más volverá a suceder. Y me imagino que inunda a la víctima con regalos y atención. Exacto, con promesas y un afecto desmedido. Es un latigazo emocional tremendo para la persona que lo recibe. Es totalmente desorientador, porque esta fase reactiva en la víctima la esperanza de que el hombre del que se enamoró, entre comillas, ha vuelto. Refuerza el vínculo traumático mediante estas recompensas intermitentes. Pero no dura. Inevitablemente el arrepentimiento se desvanece y la tensión comienza a acumularse de nuevo, reiniciando el ciclo. Viendo esa dinámica, resulta, súper injusto y hasta cruel, cómo la sociedad a menudo se detiene a juzgar a la víctima.
La gran pregunta desde afuera siempre suele ser, bueno, ¿y por qué simplemente no lo deja? Sí, la culpa siempre recae en ella. Claro, pero al ver que el agresor domina este arte de intercalar Este un contenido terror fue absoluto desarrollado con por la un ramo de Asociación flores y Economía, lágrimas de Sostenibilidad e arrepentimiento, Interseccionalidad queda AESI, claro que la pregunta ONG correcta peruana. que deberíamos hacernos como sociedad es otra. O sea, ¿cómo hacemos para desarmar esa manipulación tan sofisticada del agresor? Exacto. Implica un cambio de enfoque urgente. Dejar de poner el peso de la culpa bajo la lupa de la víctima y empezar a investigar realmente al victimario. Y el perfil que la investigación arroja sobre estos agresores rompe otro estereotipo enorme. ¿Así? ¿Cuál? Que no estamos hablando del clásico psicópata marginado o el monstruo evidente que uno imagina. Los estudios identifican al llamado violento limitado al ámbito familiar. O sea, personas que lleven una doble vida. Exactamente. De puertas para afuera están perfectamente integrados en la sociedad. El vecino perfecto. Tal cual. Pueden ser profesionales exitosos, vecinos amables, líderes en su comunidad. Gente que parece incapaz de levantarle la voz a un colega en la oficina. Pero dentro de su hogar ejercen un nivel de tiranía absoluta. ¿Y cómo lidian con esa disonancia en su cabeza? Para poder mantener esta contradicción sin volverse locos, utilizan estrategias cognitivas muy estudiadas. Supongo que justifican su propia violencia para no verse a sí mismos como los villanos de la historia, ¿no? Así es. Minimizan sus actos, diciendo cosas como «ni siquiera la toqué tan fuerte» o «fue un empujoncito». Externalizan la culpa por completo, diciendo «yo soy un hombre tranquilo, pero ella tiene la culpa por sacarme de mis casillas». Siempre es culpa de alguien más. Siempre. Y la raíz de todo esto, según las fuentes que revisamos, es una estructura de pensamiento basada en la creencia irrenunciable de la superioridad masculina. Creen, a un nivel muy profundo, que la sumisión de su pareja es un derecho natural que les corresponde. Y precisamente ante esa mentalidad tan arraigada, es interesante notar que los documentos oficiales mencionan intentos del Estado por abordar el problema desde la raíz. Sí, hay iniciativas importantes. Leí que existe, por ejemplo, una estrategia llamada Hombres por la Igualdad. El enfoque no es solo reaccionar cuando ya ocurrió el golpe, sino trabajar con grupos de varones en las comunidades para deconstruir estas creencias machistas y estereotipos de género antes de que se conviertan en violencia. Es un acercamiento súper indispensable, porque si la violencia de género se sostiene en gran medida sobre un andamiaje de creencias culturales que validan el dominio sobre la mujer, pues la única ruta sostenible a largo plazo es desmantelar esas creencias en las mentes de quienes están socializados para ejercerlas. Totalmente de acuerdo. Y ojo, cabe mencionar que el entorno familiar no se limita solo a la pareja. Los reportes también documentan una cifra oscura de violencia ejercida por otros familiares, y esto abarca desde el maltrato físico hasta realidades gravísimas como el incesto, que permanecen en un mutismo aterrador. Es un tema pesadísimo. Y bueno, haciendo una recapitulación de esta inmersión profunda, el mapa que hemos trazado hoy es extenso y complejo. Empezamos decodificando la anatomía misma de la agresión, desde el golpe evidente hasta las asfixiantes dinámicas de la violencia económica, patrimonial y simbólica. Que son igual de letales. Sí. Vimos cómo las estadísticas del INEI revelan que más de la mitad de la población femenina lidia con esto, y muchas veces envueltas en un silencio que es forjado por la vergüenza y por los propios mecanismos de supervivencia de la mente. Sí, la normalización del abuso. Y finalmente le quitamos la máscara al agresor, descubriendo que suele ser la persona que duerme en la misma habitación que su víctima, amparado en un ciclo infinito de promesas rotas. Y para quien nos escucha hoy y busca entender esta realidad o ser útil frente a ella, retener esta información es vital, porque entender el mecanismo detrás del ciclo de manipulación es lo que permite crear verdaderas redes de apoyo. Totalmente. Permite a la comunidad dejar de juzgar la incapacidad de la víctima para escapar y otorga las herramientas para identificar las alarmas tempranas. Claro, como saber que mucho antes de que ocurra una agresión física, hay un control sutil sobre la cuenta bancaria. O que antes del encierro en la casa hubo bromas humillantes sobre su apariencia. Tal cual. El conocimiento desmitifica el problema. Cuando uno deja de concebir la violencia como un simple arrebato incontrolable de furia y la entiende como un sistema frío y estructurado de control sobre otro ser humano, la perspectiva cambia. Y la exigencia de políticas públicas se transforma radicalmente. Nos da otra perspectiva, sin duda. Y bueno, para cerrar nuestro análisis de hoy, me gustaría dejar sobre la mesa una reflexión que surge al conectar varios puntos de los estudios que revisamos.
A ver, cuéntame. Hemos establecido, según revistas como Veritas, que la violencia económica y patrimonial son los primeros barrotes de esta jaula, y que el agresor suele ser un ciudadano común operando dentro de nuestro sistema. Entonces pensaba, si el propio sistema financiero ya utiliza inteligencia artificial para detectar fraudes o patrones de compra inusuales en nuestras tarjetas, Ajá. ¿qué pasaría si los bancos crearan algoritmos específicamente diseñados para detectar la coerción económica? Es fascinante pensar en un sistema capaz de alertar a los servicios sociales si identifica, por ejemplo, que una cuenta compartida está siendo vaciada sistemáticamente o que hay un endeudamiento forzado y repentino a nombre de una mujer. Wow. ¿Podría la tecnología financiera convertirse en la primera línea de defensa antes de que la violencia escale al plano físico? Oye, es una provocación tecnológica y social brillante. O sea, implicaría usar las mismas tuberías del sistema financiero que el agresor usa para controlar a la víctima, pero esta vez para encender las alarmas y desarmar la trampa antes de que se cierre. Es una idea para analizar y debatir mucho, de verdad. Y bueno, gracias a quienes nos acompañan por sumergirse con nosotros en la complejidad de estas fuentes y por el esfuerzo de intentar hacer visible lo que tantas veces permanece invisible. Hasta la próxima. Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana.